Bien, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Vamos a ver un ejemplo dedicado al teorema de superposición, ¿vale? Bien, el teorema de superposición, ¿vale? O acortando super, es un teorema que, como os decía en la presentación, estas herramientas que son los teoremas a veces lo que buscan es una simplificación de elementos, ¿de acuerdo? Es decir, tener menos elementos, menos ramas, y al tener menos ramas pues el número de ecuaciones disminuye, pero otras veces lo que buscan es una simplificación desde el punto de vista matemática. Simplificación matemática que tenemos que entenderla en que la resolución de esas ecuaciones que nos van a salir, porque ahora simplemente estamos planteando ecuaciones, pero luego esas ecuaciones que planteemos pues habrá que resolverlas, la resolución de esas ecuaciones va a ser más sencilla. Bien, y como os decía, pues un típico ejemplo podría ser el de fuentes que son distintas. Pero ojo, no se aplica superposición porque tengamos fuentes de tensión como la E sub G1 y fuentes de intensidad. Se aplica porque esas fuentes no es que tengan un diferente símbolo, sino que tienen diferentes características. Es decir, por ejemplo, una de ellas es senoidal y la otra de ellas pues es una onda triangular. Es decir, tienen diferentes expresiones analíticas, o si lo queréis ver desde el punto de vista gráfico, tienen diferentes formas de onda. Bueno, pues este es un ejemplo muy sencillo, es el primer ejemplo que vamos a ver, para que comparéis que realmente el teorema de superposición, desde el punto de vista de las ecuaciones, es o nos lleva bastante más trabajo o algo más que trabajo, pero sin embargo las ecuaciones van a ser más sencillas. Bien, este ejemplo, como os digo, lo quiero simplemente traer para hacer esta comparación y para avanzar en ese método. ¿Qué es lo que queremos hacer en este ejemplo? Pues lo que queremos hacer en este ejemplo es determinar cuál es la tensión que hay en la resistencia R1, ¿de acuerdo? En este sentido, si me deja el programa. Y esta tensión que hay en la resistencia R1 la vamos a abordar directamente, ¿vale? Aplicando en este caso el método de nudos, o la vamos a aplicar a través de el teorema de superposición, ¿vale? Bien, pues vamos por el método de nudos. Si este circuito lo planteásemos por el método de nudos, pues claramente tenemos tres ramas. Las tres ramas son las fuentes reales, dos de tensión y una de intensidad, ¿vale? Y en estas fuentes reales, pues nosotros podríamos definir aquí dos nudos, un nudo A y un nudo B, ¿de acuerdo? No hay más en el circuito, y uno de ellos lo ponemos como referencia, que va a ser el nudo B. Por tanto, ¿quiénes van a ser nuestras tensiones de nudo incógnitas? Pues las tensiones de nudo incógnitas, en este caso va a ser un elemento, va a ser la tensión que hay entre A y B. Si definimos la tensión que hay entre A y B, pues esto es bastante sencillo. Tendríamos la intensidad que sale por la resistencia R1, la intensidad que sale por la fuente y la intensidad que sale por la resistencia R2, por la fuente de intensidad real. Bueno, pues, ¿cuál es la intensidad que sale por la resistencia R1? Pues dividimos por R1, ¿vale? Dividimos por R1 y multiplicamos por la tensión que hay sobre R1. La tensión que hay sobre R1 se da la total, la U sub AB, que eso ya lo he dicho muchas veces, menos la otra parte de la rama. La otra parte de la rama se da la fuente de tensión, E sub G1. Eso sub G1 porque la tensión de la otra parte coincide con la referencia que tiene la fuente, su característica, ¿vale? Aquí me he pasado. Quería escribir abajo la resistencia R1, bueno, lo pongo así. La intensidad que sale por la resistencia R2, que tiene exactamente la misma expresión, U sub AB menos la parte que es E sub G2 de T, ¿de acuerdo?
Y luego la intensidad que sale por la fuente real de intensidad. La intensidad que sale por la fuente real de intensidad es la que va por la resistencia R3, ¿de acuerdo? Más la intensidad que se va por la fuente, que en este caso la intensidad que se va por la fuente es menos el valor de la característica de esa fuente, ¿vale? Y todo esto es igual a 0. Bien, ¿qué es lo que tendríamos que hacer ahora en este circuito? Pues lo que tendríamos que hacer en este circuito ahora es despejar la tensión U sub AB. Si nosotros despejamos la tensión U sub AB, pues quedaría que U sub AB por 1 partido R1 más 1 partido R2 más 1 partido R3 sería igual a ¿quién? Pues sería igual a E sub G1 partido R1, que pasa al otro miembro, este término, más E sub G2 partido R2 más I sub G3 de T. Bueno, las dependencias temporales no las he puesto porque no las voy poniendo últimamente, ¿vale? Ya sabéis que en principio toda variable de tensión e intensidad, aunque no le ponga la dependencia temporal, dependen del tiempo. Bueno, de aquí obtendríamos, despejando la U sub AB, ¿vale? Como 1 partido R1 más 1 partido R2 más 1 partido R3, ¿de acuerdo? Y lo voy a poner así, pues tendríamos E sub G1 partido R1 más, y me diréis para qué está haciendo esto, ahora lo explico, más 1 partido R1 más 1 partido R2 más 1 partido R3 por E sub G2 partido R2 más 1 partido R1 más 1 partido R2 más 1 partido R3 por I sub G3. ¿Por qué lo pongo así? Bueno, pues lo pongo así porque esto es algo importante que utilizamos en la demostración del teorema de superposición. Bien, fijaos, ¿qué es lo que nos dice el teorema de superposición? Pues el teorema de superposición nos dice que la tensión de nudo, la variable que yo tengo que resolver, depende de la fuente E sub G1, depende de la fuente E sub G2 y depende de la fuente I sub G3. ¿Y cómo depende? Bueno, pues depende mediante una suma de una serie de términos. Al decir que es una suma, lo que estoy diciendo es que la tensión va a depender de la, por decirlo así, aportación a esa tensión que haga cada una de las tres fuentes, aportación que podría ser positiva o negativa. En cualquier caso, se sumaría con su signo. Es decir, que la tensión depende de las tres fuentes que tengamos en el circuito, que son las excitaciones, ¿vale? Y además depende de unos factores que dependen del circuito, de los elementos y cómo estén conectados, que serían las funciones de transferencia, ¿de acuerdo? Esto que hay aquí sería la función de transferencia para la fuente sub G1, esto de aquí sería la función de transferencia para la fuente E sub G2 y esto de aquí sería la función de transferencia para la fuente I sub G3. Bueno, pues lo que hace el teorema de superposición precisamente es ver cuánto valen esas funciones de transferencia para cada fuente. Y claro, alguien me podría decir, pero la tensión de nudo no es lo que nos pide el enunciado. Bueno, no es lo que nos pide el enunciado, pero yo creo que ahora eso no es nuestro problema. Una vez que nosotros tengamos esa tensión de nudo, ¿vale? Voy a cambiar de color. Una vez que nosotros tengamos esta tensión de nudo, podemos sacar la tensión de la resistencia R1. Porque ¿quién es la tensión de la resistencia R1? Pues la tensión que hay en la resistencia R1 que nos piden, ¿quién es? Pues es la tensión que hay de nudo que he calculado, la U sub AB, el total de esa rama menos la parte. ¿Y la parte quién es? Pues la parte, perdón, la tensión U sub R1 de T es ¿quién? Pues la tensión U sub R1 de T es, como os decía, el total, ¿de acuerdo? Perdón, lo pongo así, es el total menos la parte que es la fuente sub G1.
Bueno, pues esto en realidad, ¿qué es lo que pasa? Pues en realidad lo único que pasa es que la función anterior, ¿qué es lo que haría? Pues a la función anterior le tendría que restar menos e sub g1, que entraría aquí, y que por tanto nos daría algo diferente solo en esa h1, es decir, esa h1 que hemos puesto antes la multiplicaríamos por menos 1, ¿de acuerdo? Y ya tendríamos lo que nos están pidiendo, ¿vale? Esta sería la u sub r1, ¿de acuerdo? Bueno, pues esto es un problema de nudos sin más, pero lo que nos interesa a nosotros es el teorema de superposición. ¿Qué es lo que nos dice el teorema de superposición? Pues lo que estábamos viendo antes. Lo que nos dice el teorema de superposición es que en ese circuito, en ese sistema, la u sub r1 que yo quiero calcular, la voy a poder obtener como la suma de efectos de las entradas e sub g1, e sub g2 e i sub g3. Suma de efectos que vendrán dados por unas funciones de transferencia. Y eso es lo que yo quiero averiguar, ¿vale? Como cada función, en este caso cada excitación se llama excitación porque es lo que provoca las fuentes que haya tensiones e intensidades en el circuito, ¿vale? A ver si se va el aviso, ¿vale? Esas excitaciones a través de una función produzcan una parte del valor de u sub r1, ¿vale? Y esa parte del valor u sub r1 le llamamos u sub r1 super 1, u sub r2 super 2, u sub r1 super 2 y u sub r1 super 3, que insisto coinciden con lo que llamamos antes h2, h3 y h1. Uy, qué manía. ¿Vale? E i sub g3. Bien, pues recordar que la tensión que tenemos que calcular es esta de aquí, y lo que dice el teorema de superposición es que cada una de esas aportaciones o cada uno de esos términos cuya suma nos van a dar la verdadera tensión que hay, ¿de acuerdo? Se tienen que hacer de la siguiente forma. Para calcular el término 1 o super 1 tenemos que dejar la e sub g1 y tenemos que anular el resto de fuentes, ¿vale? Bien, ¿cómo se anula una fuente? Bueno, pues una fuente se anula dependiendo que sea de tensión o dependiendo que sea de intensidad. Si una fuente de intensidad se anula, significa que ya no puede pasar intensidad por ahí y eso es un circuito abierto. Si una fuente de tensión se anula, significa que por ahí no puede haber tensión y por tanto eso es un circuito cerrado. Así que vamos a poner circuitos cerrados y circuitos abiertos en lugar de cada una de las fuentes de tensión. Bueno, pues vamos con la primera tensión o vamos con lo que es el primer esquema, esquema 1. ¿Vale? Para calcular la primera componente de la tensión. Bueno, pues en el esquema 1 lo que nosotros vamos a hacer es coger, ¿vale? Y vamos a anular el resto de fuentes. Si anulamos el resto de fuentes, tendremos esto de aquí. ¿Vale? Hemos puesto un circuito abierto donde estaba la fuente de intensidad. Hemos puesto un circuito cerrado donde estaba la otra fuente de tensión. Y esta fuente, la única que se queda es la E sub G1. ¿De acuerdo? Bueno, pues, ¿cómo calculamos esto? Bueno, pues la manera de calcular esto es bastante sencilla. Aquí lo que tenemos son dos resistencias, ¿vale? Dos resistencias que están en paralelo. Luego hacemos esto. ¿Vale? Esas dos resistencias se dan R2-R3 partido R2 más R3 y luego calculamos esta tensión de aquí.
Bien, ¿cómo se obtiene esa tensión de ahí? Bueno, pues esa tensión de ahí se obtiene de una manera bastante fácil. La tensión U sub R1 super 1, que se da esa tensión, la podemos calcular por un divisor de tensión. En el divisor de tensión, lo normal sería que calculásemos esta tensión de aquí. Bueno, pues esta tensión de aquí, ¿cuánto vale? La roja. Pues la tensión roja sería la impedancia de la resistencia R1, que es R1, partido por la impedancia de la resistencia R1 más la del equivalente, ¿vale? Y multiplicado por la tensión que se aplica al conjunto, ¿vale? Y la tensión que se aplica al conjunto es E sub G1 de T. ¿Qué es lo que pasa ahora? Pues lo que pasa ahora es que yo no quiero la tensión en este sentido, sino que la quiero en el sentido contrario. Luego aquí tendré que poner ¿qué? Pues tendré que poner un menos, ¿vale? Bueno, pues este menos de aquí, ¿de acuerdo? Y esta expresión es lo que nos da la tensión en la resistencia R1, ¿de acuerdo? Bueno, y me podéis decir, ¿y esto que hemos obtenido aquí coincide con lo de antes? Bueno, pues sí que coincide con lo de antes. Simplemente voy a cambiar de color. Simplemente lo que tenéis que hacer es operar un poco. Lo que nos ha salido aquí es lo siguiente, ¿vale? Y es que arriba, fijaos, esto de aquí lo puedo sacar factor común y pasarlo arriba. Esto nos sale que tengo menos R1 por R2 más R3, ¿de acuerdo? Y aquí tendría R1 por R2 más R3 más R2 R3 por E sub G1 de T, ¿vale? Esto de aquí sería lo que antes hemos llamado H1 menos 1. Si queréis ver lo que teníamos antes, lo vamos a ver un momento y lo vamos a plantear. Lo que teníamos antes era esto de aquí. Esto era H1, estoy en la parte de en medio, y a este H1, por considerarlo de la rama, le habíamos quitado un menos 1. ¿Es en realidad lo mismo? Bueno, pues voy simplemente a hacerlo, yo creo que se ve, pero vamos a hacerlo un poco, ¿vale? El H1 que teníamos antes era esto de aquí, era 1 partido R1 más 1 partido R2 más 1 partido R3 y todo esto por 1 partido R1. ¿Cómo queda esto? Pues lo que queda esto es lo siguiente, sacamos factor común de aquí, tachamos con este que sería R1, R2, R3, nos quedaría arriba R2 por R3 dividido por ¿quién? Pues la suma de productos, R1 por R3 más R2, más R2 por R3 más R1 por R2. Y ahora a esto de aquí, que era lo que habíamos llamado H1, le quitamos 1. Si le quitamos 1, yo creo que claramente se ve que el R2, R3 este de aquí se va a ir con este y nos va a quedar ¿qué? Pues nos va a quedar menos R1, R3 más R1, R2, es decir, esto de aquí, partido por la suma de productos 2 a 2, ¿vale? Con lo cual sale lo mismo, obviamente, porque no podía salir otra cosa, ¿vale? Bueno, pues este es el H1 menos 1, ¿vale? Segundo esquema de superposición. Bueno, pues el segundo esquema, o lo que se conoce como segunda componente de la tensión U sub R1, que lo ponemos así. Esta segunda componente de U sub R1 viene dada por E sub G2 solamente, siendo las otras la E sub G1 y la I sub G1 igual a 0. ¿Qué significa E sub G1 igual a 0? Pues significa que la fuente la sustituimos por un corto. Ojo, la fuente ideal, ¿vale? Y la I sub G1, perdón, I sub G1, la llamamos 3 I sub G3, la sustituimos por un abierto. Luego, ¿cómo nos queda el circuito? Pues el circuito nos queda así. ¿Vale? Aquí tenemos la resistencia R3, la fuente se queda abierta, la I sub G3, esto es lo que antes era I sub G3,
esto es lo que antes era E sub G1, esta es la tensión que tenemos que hallar con este sentido, y aquí se nos queda la R2 y la E sub G2. ¿Cómo determinamos la U sub R1? Pues la U sub R1 la determinamos asociando. Estas dos resistencias están en paralelo, la podemos sacar como un paralelo, R1, R3 partido R1 más R3. Fijaos que al estar en paralelo, la tensión que queremos calcular, que es la que hay entre este punto A y este punto B, es la misma antes y después de hacer el paralelo, es decir, esto sigue siendo A y B. Por tanto, esta es la tensión que andamos buscando, la U sub R1 super 2. Aquí está la R2 y aquí está la E sub G2. ¿Vale? Bueno, pues esa tensión U sub R1 super 2 también es muy fácil con un divisor de tensión. Con ese divisor de tensión, ahora la tensión sí que va en el sentido de la fuente de tensión, la que estamos calculando, luego no hay que tener cuidado por el signo menos, pues esto nos quedaría R1 R3 partido R1 más R3, ¿vale? Y dividido por la suma de impedancias R2 más R1 R3 partido R1 más R3 por E sub G2 dt. Esto es la segunda componente, la segunda función de transferencia, ¿vale? Y nos queda el tercer esquema. Tercer esquema que vais a ver que es el más fácil. El tercer esquema es la tercera componente de R1, de la tensión, y en este caso esa componente es la influencia, por decirlo así, que tiene I sub G3 en la tensión total de R1, mientras que las otras dos fuentes pasan a cero. Si las otras dos fuentes pasan a cero, las dos pasan a un corto, insisto, la parte ideal, y el circuito se queda de la siguiente forma. El circuito se queda con esto es E sub G1, la resistencia R1, esto es la tensión que queremos sacar, la U sub R1 tercera, se nos queda aquí la resistencia R3, ahora la fuente de intensidad sí que está, I sub G3 dt, este es el punto que habíamos llamado antes o el nudo B, este es el nudo A, y aquí se nos queda la otra resistencia R2 con la fuente sub G2 eliminada. Bien, una pregunta muy tonta. Pues una pregunta muy tonta es la siguiente. ¿Cómo están conectadas las resistencias R1, R2 y R3? Pues las tres resistencias están conectadas un terminal al mismo punto, el otro terminal al mismo punto. Es decir, fijaos que ahora todo esto es lo mismo, es el mismo nudo. ¿Vale? Luego estamos en una asociación ¿qué? Pues en una asociación paralelo. ¿Cómo determino yo la tensión en la resistencia R1-3? Pues por la intensidad que haya ahí, circulando por R1, multiplicado por R1. Pero esta intensidad, ¿quién es? Pues esta intensidad es una intensidad en la que se divide la de la fuente. Pues voy a aplicar un divisor de intensidad. El divisor de intensidad me dice que la intensidad en esa rama es su admitancia, partido por la suma de admitancias, por el valor de la intensidad que se aplica. Aunque lo veáis un poco raro, esta fuente en realidad, la I sub G3, está alimentando a esta y a esta resistencia. Bueno, pues si ahora esto lo multiplicamos por R1, ¿qué obtenemos? Pues si lo multiplicamos por R1, lo que obtenemos es que la UR1 de 3, esta R1 con esto se va a simplificar, sería 1 partido por 1 partido R1 más 1 partido R2 más 1 partido R3 y sub G3 dt. Y esto sería la función de transferencia entre nuestra salida, es decir, lo que queremos, la U sub R1 y la excitación, ¿vale?
esta es la excitación o entrada, y esto es lo que queremos, que es la respuesta o la salida. Y al final, ¿qué es lo que nos dice el teorema de superposición? Pues el teorema de superposición nos dice que la tensión en R1 es la suma de las aportaciones de cada una de las fuentes. La de E sub G1, la aportación que tiene la culpa o que es responsable de sub G2, perdón, qué manía, U sub R1, más la aportación que da la fuente I sub G3. ¿Vale? Unas conclusiones muy tontas que creo que tenéis que sacar. Conclusiones muy tontas. Conclusiones muy tontas es que, os insisto, el teorema no nos obliga a trabajar menos, sino que trabajamos más. ¿Cuál es la ventaja? Bueno, pues la ventaja es que ahora trabajamos más, pero cuando resolvamos, la resolución va a ser mucho más sencilla. ¿Vale? Es decir, la complicación baja. ¿Cuándo vamos a ver esto? Pues esto no lo vamos a poder saborear, entre comillas, hasta que no estemos, o no lo vamos a poder ver hasta que no estemos en el tema 3 y en el tema 4. Bueno, pues nada, ánimo a todos en esta situación que tenemos. Ánimo para toda la gente que está en primera y en segunda fila, y bueno, pues nosotros seguiremos aportando nuestro trabajo para que esto sea más o menos normal, y como digo siempre, pues luego habrá que trabajar, o tendremos que trabajar nosotros más en primera línea.